Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos para hoy? Espectacular, doctor. Espectacular, bueno, Tú dime cómo rulo está tu doctor. está bien, está bien. Vamos a esperar que se vayan uniendo más, ¿verdad? Son 43, estamos. Hasta el 35, bueno, no, doctor. Después ya Arranca un arrancamos. ratito. Me parece bien. Perfecto. Bueno, vamos a militarnos acá. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, vamos a ver qué hacemos el día de la fecha. Tenemos... Vamos a hablar de la independencia del Paraguay hoy. Vamos a hablar de ese evento, pero antes, con los que están, y antes de comenzar la clase, vamos a hacer un pequeño, no sé si tiramos para después, y comenzamos hablando del tema trabajo práctico. ¿Cómo están con el tema del trabajo? Han entregado la gran mayoría y quería avisar algunas cuestiones que ya les pasé a los delegados incluso, que aquellos que no tengan grupos, ya sea porque se trasladaron después, no tuvieron acceso a los grupos, cualquier A o B motivo, ¿verdad? Entonces eso me pasan como información y vamos a estar dándole un trabajo extra en forma particular. Aquellos que forman grupos y no pudieron por una cuestión de conexión, una cuestión particular, eh, o porque no le daba el sistema para poder levantar y tienen su trabajo hecho, o sea, gran parte de su grupo ya levantó, faltan algunos integrantes de ese grupo levantar, que lo hagan. ¿A qué me refiero con levantar? Me estoy refiriendo al hecho de ir a la sección del trabajo práctico, ahí donde dice tarea de investigación, entrar ahí, ver tarea donde dice, y en ese apartado colgar el trabajo práctico. Pues veo que muchos están alzando en el muro. Entonces, yo voy a hacer una corrección de los grupos que están en esa tarea y volver al apartado, ¿verdad? Entonces, es más práctico si lo hacen en ese lugar y de esa manera, ¿verdad? Por eso lo hacemos así. Entonces, yo ya noto su nota. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Fabiola. Anoto o sea, consigno su nota en ese apartado, en esa lista, y yo ya tengo una planilla con su trabajo práctico, las tareas que hacemos allí y sus parciales, como para trasladarlo en la planilla final. ¿Ok? Entonces, tema de trabajo práctico está aclarado. Vamos a hacerlo de esa manera y con ese ejercicio de trabajo. ¿Está bien? ¿Está bien, Tano? ¿Está bien, Johnny? Sí, doctor. Muy bien, doctor. Espectacular. Bueno, O y sea, doctor, discúlpame que te interrumpa. sí, Cinco grupos son los que van a defender o exponer su grupo la próxima semana. Y yo le indiqué a los compañeros que sean 3 o 4 alumnos más que defiendan, doctor, así como usted indicó. No ok. más de 10 minutos. Es 10 o 15, ¿verdad? Bueno, ahí quiero hacer una salvedad, ¿verdad? Em, si bien la intención es que expongan el tema que les tocó, hay grupos que tienen un tema un poquito más extenso que otros, ¿verdad? Un poco más complejo por lo menos, ¿verdad? Entonces, seguramente sintetizar en 10 minutos va a ser un poco complicado, ¿verdad? Entonces, no hay problema que se puedan extender un poquito más, ¿verdad? Pero lo ideal es que no se pasen de esos 15 minutos o 20, máximo 20, si es que el tema es muy extenso, ¿verdad? Entonces, como para poder cerrar y poder escucharnos todos, ¿verdad? O sea, no es tampoco una síntesis tan pequeña. Lo que intentamos hacer acá
es que aparte de que ustedes hagan el ejercicio de investigar, también podamos trasladar, o sea, defender algo que investigaron es parte del proceso de aprendizaje. No, en este caso estamos hablando de una parte de la historia, de una parte de la ciencia social que es la historia. Sin embargo, ustedes en profesión constantemente van a hacer este ejercicio de investigar, construir y a partir de esa construcción defender. ¿Qué es defender? Y es de lo que encontraron, de lo que concluyeron, exponerlo y dar el argumento por el cual concluyen lo que concluyen. Entonces, ese es el ejercicio que buscamos con este trabajo práctico. Doctor, ¿usted quiere eso con pantalla compartida? Así los compañeros siguen la lectura o a capela Y, nomás. igual. Si pueden hacerlo con pantalla compartida, mejor porque eso le va a ayudar a seguir un hilo. Es mucho más fácil hacer el hilo desde ese guía memoria, ¿verdad? Entonces, si uno estudió, si vos trabajás y estudias y vas a tener que exponer, es mucho más fácil tener esa guía memoria y vas exponiendo. Ahora, si bien lleva un trabajo extra el construir esas diapositivas, a lo mejor también ayuda a poder generar una fijación mejor de la idea que quieren plantear. Entonces, no se olvidan de algo y o también no mezclan las cosas, ¿verdad? Otra cosa que suele pasar cuando uno está acostumbrado a exponer es que mezcla, ¿verdad? Tiene todas las ideas en la cabeza y va tirando al azar las ideas y va construyendo en forma aleatoria y desordenada que puede hacer confundir al que escucha. Es mucho más fácil esa exposición, pero si no lo hacen, una cuestión de tiempo, porque prefieren hacerlo así, tampoco le va a restar puntos. Lo ideal es que ustedes puedan darse a entender. La temática va a ser la siguiente. Van a exponer, van a presentar su tema, van a exponer su tema y una vez que terminen, se abre un pequeño debate sobre el tema en plenaria, entre todos, y ahí pasamos al siguiente grupo, mientras el siguiente grupo se va preparando. Y ahí comenzamos con el otro grupo y así vamos a ir avanzando grupo por grupo, ¿verdad? Entonces, esa es la intención que tenemos, ¿verdad? Hacer un ejercicio un poco más dinámico y de mayor debate, ¿verdad? Entonces, eso es lo que busco, ¿verdad? Y espero que puedan acompañar, ¿verdad? Hay mucho de predisposición de ustedes, ¿verdad? Para que esto funcione, necesitamos la predisposición de ustedes, porque habrán notado el viernes pasado, por ejemplo, puse solamente yo y tomé una sola lección y lo puse in extenso, ¿verdad? Y si bien no es tan largo lo que expuse, traté de reducirlo al máximo como para no cansar tanto. Igual seguir ese hilo monótono de un relato de una sola voz durante mucho tiempo hace que no presten tanta atención, ¿verdad? Más todavía cuando es este sistema de online donde pueden que otra cosa le llame la atención antes que mi dulce voz, ¿verdad? Entonces es mejor buscar alternativas, ¿verdad? Eso es lo que buscamos. Entonces, explico esto para que ustedes también vayan comprendiendo qué se quiere, ¿verdad? Entonces, si ustedes dan esa predisposición a la exposición, eh, vamos a tener un desarrollo más ameno, ¿verdad? Bueno, ¿alguna consulta con el tema de trabajo práctico y de la exposición? Entonces, próxima clase, nos abocamos exclusivamente a lo que va a ser exposición. Entonces, ahí los grupos que ahí me dijo, dando que son 5, bueno, con ese grupo desarrollamos in extenso. Y también a los grupos, eh, a los grupos que quedan, ya se van preparando para el próximo, ¿verdad? Entonces ahí vamos a tener un termómetro más o menos de cuánto nos lleva, cuánto tiempo nos lleva y ver cuántos grupos metemos por viernes, ¿verdad? Así todos los grupos exponen y nadie se queda sin exponer. Bueno, en otro orden. Terminamos trabajo práctico, terminamos posición. En otro orden, tema examen, tema parciales. Todos aquellos que no rindieron las parciales, vamos a fijarle, una vez que terminaran las clases, vamos a hacer un día las 2 parciales. ¿Okay? Ahora nos queda otra parcial, la segunda parcial,
Y todos aquellos que no hayan vendido la primera parcial por A o B motivo, por una cuestión de sistema, que muchos tuvieron inconvenientes, entonces se le va a fijar una nueva fecha y van a rendir sin problema. No le va a restar puntos, no va a ser un examen de menor puntaje, ni mucho menos, sino simplemente para ordenarnos y que no se le acumule, ya que vamos a tener las exposiciones, que no tengamos ese desfasaje, uno rinde, otro expone y se genera ahí un conflicto ahí entre una y otra cosa. Es solamente para ordenarnos, ¿está bien? Entonces, tranquilos por ese lado, que no va a haber inconvenientes, de mi parte al menos, ¿ok? Bueno, que me falta y creo que es todo, ¿verdad? Las tareas, no se olviden, las tareas que están pendientes. No estoy cargando más tareas, así es que son solamente 2, más el video del Tratado de Tordesillas. Por favor, vayan completando porque eso me sirve a mí para la planilla final, ¿ok? Hoy vamos a hacer también una tarea en base a lo que vamos a trabajar el día de hoy. Yo lo voy a colgar más tarde el lunes y tampoco va a tener plazo de entrega, pero preciso de su colaboración para que vayan completando eso. Como ven, las tareas no son complicadas y tampoco muy difíciles de hacer. Bueno, ¿alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Se entendió todo? Profe, Sí. Ok, excelente. la- Espectacular. em, ¿cuál sería la fecha establecida para el segundo parcial? Y eso está calendarizado en la semana y todavía no tengo el calendario de exámenes, eso sale por resolución, pero está previsto que los parciales sean en la semana de... En la primera semana de noviembre comienzan los parciales, sí señor. Vamos a 2 semanitas, una semanita. ¿No? Tendríamos que tener ya calendario, salvo que la facultad modifique esa fecha. Eso en principio. Entonces, según el calendario publicado por Doctor resolución. querido, para Sí, el 4 teníamos previsto, para el de 4. noviembre. Perfecto. Entiendo. Entonces, tenemos ese es un calendario ya preestablecido. No lo fijo yo, lo fija la facultad. Va a ser hasta la lección 4. Tengo con ustedes pendientes 2 diapositivas que no levanté al Classroom, que lo voy a levantar esta semana. Y con eso cerramos el tema de lo que va a ser los parciales. ¿Está bien? All right. Pasamos al tema de hoy. ¿Qué pasó acá? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, lo escuchamos, doctor. Bueno, Sí, doctor. no pestañeo la luz. Ahora, con tal de que no se vaya el internet, estamos todos hoy. Veamos. Sí, estamos todavía. Bueno. Vamos a proyectar un pequeño programa que se mostraba anteriormente en TV Nacional, pero sintetiza y tiene la presencia de 2 máster en historia y dirigido por 2 profesores en historia y también exalumnos de la Facultad de Derecho, y hablan en una forma muy amena y bastante interesante sobre la independencia del Paraguay. Nosotros aquí estudiamos, hasta la semana pasada, todos los eventos desde el descubrimiento de Paraguay hasta que vamos a dar hoy la independencia. ¿Cuántos años son o cuántos años abarca este periodo? ¿Calcularon ustedes eso alguna vez? ¿Cuánto tiempo
o cuántos años dura ese proceso colonial de Asunción y Paraguay? Preguntas. Alrededor de 300 años, profesor, desde 1500 algo, que no recuerdo muy bien, la fundación de Asunción en adelante. 1537. Así mismo. Hasta 1811. 811. O sea que son más de 300 años. ¿Y Paraguay cuántos años de independiente, como nación, como república independiente, cuántos años tiene? ¿210 años sería, 200 doctor? días. 210 años. Así es. Entonces tenemos, si hacemos un paralelismo entre lo que fue la vida colonial y lo que es la vida como república, estamos todavía por debajo del tiempo que duró ese proceso colonial. Construye o estructura la base de lo que fue la sociedad paraguaya. Y nos da los elementos para entender por qué actuamos como actuamos en república. Entonces son 200 y pico de años versus los 300 y pico de años que estuvimos en coloniaje. Entonces nosotros pasamos de los 1500, que pasa el descubrimiento, y las acciones que hicieron los adelantados para sostener políticamente la región, política militar y eclesiásticamente la región, porque lo eclesiástico se mezcló con lo político durante todo este evento, todo este tiempo. Pasamos por 1600 con los eventos trascendentales en Andaria y demás, y los desprendimientos por la Fundación de Santa Cruz de la Sierra, los distintos adelantados que se fueron asignándoles nuevas tierras, donde Paraguay se va desprendiendo de esa provincia gigante de las Indias, las costas en el Pacífico, todo lo que era la Amazonia, hasta la línea del Ecuador. Después ya viene el tema de Hernando Arias de Saavedra, con el tema de la pérdida del litoral atlántico, el establecimiento de Buenos Aires como gobernación y el comienzo de la debacle económico-política de Asunción. Luego pasamos por la cuestión jesuítica, donde se genera una lucha política y económica entre dos poderes fácticos de la región, el poder político establecido por los intendentes entonces, no los gobernadores todavía, y luego pasa hasta la expulsión de los jesuitas, las guerras graníticas, como evento trascendental en 1700, el Tratado de San Ildefonso, con la pérdida total del Mato Grosso. Y a partir de allí pasamos ya al 1800, con los eventos que estudiamos en las clases anteriores, que fueron desde los eventos europeos, que como un latigazo afectaron directamente al Cono Sur o a Sudamérica. Hablamos de latigazo porque efectivamente todos los eventos napoleónicos, desde la Revolución Francesa en adelante, que termina con Napoleón elegido emperador y su avance y su política expansionista en Europa, su lucha con Gran Bretaña, que eso trae aparejada unas reacciones dentro del Cono Sur. Y así es como se da la invasión inglesa, primeramente en el Río de la Plata, que buscando mercado y buscando acceder a comerciar en base al bloqueo que Napoleón le aplicó a Gran Bretaña en toda Europa, es que busca expandirse Gran Bretaña, además de tratar de sacarle un aliado estratégico que era España a la posibilidad de ataque o desarrollo que podría eventualmente ejercer Napoleón. Y esto deriva eventualmente en los eventos de 1811. 1810 primero en Buenos Aires y 1811 en Asunción. Bueno, y esos eventos es lo que vamos a estudiar para poder entender cómo se construye esa primera Junta Superior Gubernativa desde el triunvirato, que es el primer gobierno instituido,
y a partir de allí cómo se va evolucionando los estamentos jurídicos que hacen al país, pasando por la Junta Superior, el Consulado y la administración y dominio total de Francia, ¿no? José Gaspar, que ejerce una hegemonía política y su influencia es determinante para lo que viene al Paraguay, ¿verdad? De ahí ya pasamos en escaso, todavía en 1800, estamos hablando de 1840, con la asunción del consulado nuevamente, don Carlos Antonio López, la aparición de Francisco Solano López, todo ese esplendor intelectual, cultural y desarrollo nacionalista por un lado, y por otro lado el desarrollo industrial que iniciaba en Paraguay, porque no éramos tampoco un estado completamente industrial, y que se ve truncado por la guerra, ¿verdad? Termina la guerra y ahí comienza un proceso de reconstrucción nuevamente, de 1870 en adelante, ¿no? Saliendo de ese documento que había emitido don Carlos Antonio López, que es la primera constitución nacional, que básicamente instruía administrativamente las condiciones de Estado. Pasamos luego a la constitución que desde ese primer gobierno se empieza a amalgamar con la constitución argentina de modelo, y de ahí pasamos ya al proceso reconstructivo, que nuevamente se ve truncado por las guerras internas que se desarrollan a partir de 1904 en adelante. Y de 1904 hasta 1936, básicamente vivimos ese proceso de lucha interna, de política inestable, lógicamente repercutía en lo económico, con un avance mercantil apoderado por lo que se llamó economía de enclave, y así hasta la guerra del Chaco, donde nuevamente se reencausa el pensamiento nacional. Creo que si de algo sirvió la guerra del Chaco, y esto parece meramente personal mío, en darle al paraguayo otra vez esa noción de nacionalismo, y terminar la guerra del Chaco nuevamente un proceso de inestabilidad política. Y luego ya tenemos una historia reciente, ¿verdad? Ya estamos ahí en los albores de 1955, 1954, donde nuevamente tuvimos un gobierno por 35 años, ¿verdad? Hasta lo que ustedes, en promedio, ¿ustedes de qué año, cuál es el año de nacimiento? Ya sería 2000. Del 80 para arriba, doctor, Sí, creo. La sí, mayoría. Hay muchos compañeros que ya son muchos mayores, pero el promedio creo que a partir del 80 para arriba, para adelante. para adelante, ¿no? Entonces lo que a nosotros nos toca, yo soy el 1980, 1983. Lo que a nosotros nos toca ya es un proceso de final del proceso de la administración de Stroessner, pasando ya a lo que fue la revolución de marzo, ¿verdad? 1999, y puede ser, sí, 2000, 1999, 2000, tiene que ser. Entonces ustedes incluso se pasan de largo los 1900, los 90, la década del 90, ya son con este nuevo milenio, y los eventos ya son distintos, ¿verdad? Hay eventos trascendentales, y creo que nuestra escritura histórica tiene muchas falencias con relación a esta etapa. No tenemos mucho material que pueda desarrollar los eventos de 1995 en adelante, todo lo que pasó desde el 89 en adelante,
una desapasionada descripción de la administración de Stroessner. Por un lado tenés los que fueron víctimas de los eventos de Stroessner, y por otro lado tenés a los que pudieron verse de alguna manera beneficiados con la administración de Stroessner. Entonces tenés muy polarizado lo que se escribe al respecto. Entonces no hay no se baja la pelota y se construye una historia con relación a eso, ¿verdad? Entonces tenemos todavía que avanzar en cuanto a eso, a ese proceso. Entonces, una pincelada general de lo que es las etapas históricas que vivimos, para que podamos entender y ubicarnos. Porque muchas veces hablamos y reducimos la historia del Paraguay a los eventos bélicos, ¿verdad? Básicamente reducimos a hablar de la historia de Paraguay y solamente hablamos de la guerra del 70 y la guerra del Chaco, ¿verdad? Como si fuera que son los únicos dos eventos que ocurrieron en el Paraguay, que fue el único determinante en el Paraguay. Y hubieron muchísimos eventos. Si nos vamos a los 90, no va a tener la Constitución de 1992, un evento trascendental. ¿Cómo se dio? ¿Cuándo se dio? ¿En dónde se hizo? ¿Cuáles fueron las exposiciones de motivos? ¿Cuáles fueron los artículos más discutidos, los menos discutidos? ¿Por qué se resolvió lo que se resolvió? Cuestiones que tenemos que escribir y investigar realmente para poder entender, ¿verdad? El establecimiento de la cultura de impuestos. Nosotros no queremos pagar impuestos. ¿Y por qué no queremos pagar impuestos? ¿Y cuáles fueron las legislaciones con relación a los impuestos? ¿Cómo se desarrolló eso? ¿Cómo se construye eso? Básicamente llegamos a 1998, más o menos, cuando se reestructura el Ministerio de Hacienda y se crea la Dirección General de Tributación, ¿verdad? El nuevo IVA. La Ley de Administración Financiera del Estado desde 2000. El sistema Sofía, aduana. La Ley de Contrataciones Públicas. Todo en un mismo periodo, 1998 en adelante, después del marzo paraguayo, otro evento trascendental. La quiebra de los bancos, 1995. Son todos eventos que hacen y construyen lo que hoy estamos viviendo en política, cultural, socialmente, ¿verdad? Bueno, vamos otra vez a 1800 y le quiero proyectar un video. Vamos a atender cómo se va desarrollando lo que se relata ahí, lo que se discute allí. Y posterior a ese vamos a hacer un pequeño debate con relación a esa que es íntegra, la lección 4. Y luego pasaremos a debatir un poco, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Cuántos minutos dura el video, doctor? Y casi 50. Excelente. Ahí voy. ¿Dónde estamos? Buenos días a la gran audiencia de Paraguay TV. Hoy compartiremos con ustedes los antecedentes, motivos y causas de la gesta de mayo de 1811, que permitió al Paraguay independizarse luego de 3 centurias del poder español. Analizaremos la situación política en el Río de la Plata y la crisis de la monarquía española en Europa y cómo esto influyó en nuestros próceres para realizar la gesta emancipadora. Quédate con nosotros para conocer más de la historia del Paraguay como nunca te la contaron. A los pueblos de América infausto 3 centurias un cetro oprimió, reza nuestro himno nacional. Pero ¿qué significado se encuentra en esa frase? Hoy hablaremos de la independencia paraguaya y mucho tiene que ver lo que significó 3 centurias de un poder monárquico de España que manejó los destinos de una parte de América, justamente de Sudamérica, que nos tocó a nosotros también. Para hablar de este hecho histórico que por supuesto marcó la existencia de nuestra nación
y del Estado paraguayo y una república independiente que se formó a partir de esta consecuencia de todos estos hechos. Tenemos invitados a dos profesionales de la historia que manejan este tema de manera excelente. Tengo el agrado de presentar, está con nosotros hoy la licenciada Anaí Sotovera. Ella es máster en historia. Muy buenos días, Anaí, ¿cómo estás? Buenos días, muchachos. Buenos días, profesor. Gracias por la invitación y un espacio genial para poder debatir un poco sobre la revolución que dio origen al Paraguay. Así es. También está con nosotros y es realmente un privilegio contar con su presencia. Él es el licenciado Pedro Caballero, es máster en historia también. Muy buenos días, licenciado. ¿Cómo estás? Muy buenos días para ustedes, para la profesora también, y un gusto por la invitación. Estamos aquí para analizar un hecho de suma trascendencia para nuestra historia nacional. Así mismo. La independencia paraguaya surgió con sus elementos característicos, por supuesto, ante un poder español que ya se encontraba debilitado, una España entrelazada ya en problemas y conflictos con Francia. Son varios esos antecedentes que, por supuesto, marcan y son las causas directas de lo que sucedió posteriormente en Sudamérica y obviamente principalmente en nuestro país. Y empezando a hablar un poco de esto, Néstor, ¿cómo veías ese panorama? ¿Cómo ves ese panorama en la región primeramente? Y la región está bastante convulsionada. De hecho, que esa convulsión es una crisis mundial de liderazgo, especialmente de la monarquía. Tenían ideas muy avanzadas, filosóficas y políticamente y muy innovadoras. En ese sentido, las monarquías europeas fueron las que principalmente sufrieron ese influjo de ideas innovadoras que posteriormente se traslada a las colonias, especialmente en América. Así es, así es. Y refiriéndonos al contexto histórico internacional, ¿qué sucedía entre Francia y España a principios del siglo XIX, profesor Caballero? Sí. Sin duda el acontecimiento que va a marcar la relación entre ambos países y las posteriores repercusiones en la colonia americana tienen referencia con la Revolución Francesa. Un acontecimiento histórico que marca un hito dentro de la historia universal, por algo representa el paso de una edad a otra. Ese proceso revolucionario francés va a terminar con la instauración del imperio napoleónico en Francia. Y Napoleón tiene un proyecto en mente, en su cabeza, que es la de dominar Europa o ejercer la hegemonía francesa en ese continente. Para ello era de suma trascendencia tener que eliminar el poderío inglés. En un primer momento, una alianza entre Francia y España, que es la flota franco-española que se enfrenta a Inglaterra, pues de hecho que el poderío marítimo inglés ya viene desde el siglo XVII, era con el acta de navegación que ya impuso Oliver Cromwell. Y entonces consideraba a Napoleón como, desde el punto de vista militar, que el primer paso para vencer esa hegemonía inglesa a nivel internacional era vencerlo en el mar. Se une a España, se enfrentan en la batalla de Trafalgar con la victoria inglesa. Eso origina que Napoleón tenga que replantear su estrategia para vencer a Inglaterra. Entonces la alternativa que él encontró es la de un bloqueo económico, es decir, prohibir a los estados europeos que comercien con Inglaterra. En un primer momento, de hecho que desde el comienzo Portugal es el que se niega ya a ese bloqueo económico. Después, posteriormente va a ser Rusia que origina la campaña napoleónica de ese país. Desde el momento en que Portugal se niega, entonces Napoleón idea el proyecto de ir y tomar ese país. En ese interín es cuando se produce lo que sería la invasión napoleónica a la península ibérica. Pero hilado a lo que ocurre con Trafalgar son las invasiones inglesas al Río de la Plata. Habíamos dicho que Trafalgar es 1805. Entre 1806 y 1807 los ingleses deciden invadir el Río de la Plata. No es una invasión al azar tampoco. De hecho que los ingleses, al mirar el mapa americano de entonces, ¿verdad?, de lo que lo que le pertenecía a España, se habían fijado tres objetivos posibles. Uno era la zona de Venezuela, otro era la zona de Chile, por último le quedaba lo que era el Río de la Plata. Y entre los tres posibles, la zona más débil, los ingleses, era el Río de la Plata. Por eso es que deciden invadir ellos. En esa invasión que se produce acá en lo que sería el Cono Sur, los ingleses lo realizan militarmente e ideológicamente. ¿Por
que con la creación del periódico La Estrella del Sur ellos van a lanzar sus ideas liberales para la época, tratando de arraigar esas ideas liberales de emancipación ya dentro de la mentalidad de los colonos que estaban allí en el Río de la Plata, ¿verdad? En Buenos Aires. La invasión napoleónica de la península ibérica va a originar un vacío de poder. De hecho, que bien sabemos que son tomados presos Carlos IV, que renuncia a favor de Fernando VII, que también es prisionero. Entonces origina un cuestionamiento, no solo en España, sino en todas las colonias también, ¿no? De dónde está el poder, quién descansa, a quién juramos fidelidad. Si es al rey Fernando VII, si es a José Bonaparte, que es impuesto por Napoleón, si son las juntas de regencia que se forman en España, o tomamos el camino de la autonomía. Entonces todo eso origina que haya un vacío de poder y una crisis de autoridad, que es lo que va a originar una explosión de movimientos de emancipación en casi todas las colonias que le pertenecían a España. ¿Néstor? Sí, se ve entonces esa crisis de poder, especialmente en Europa, que se traslada directamente a las colonias en España, colonias americanas aquí en España, y la influencia también de esas nuevas ideas que daban especialmente los ingleses. ¿Cómo podemos traducir, profesora, esa influencia que dieron los ingleses a los primeros americanos, digamos? Bueno, como bien iba hilando el profesor Pedro, o sea, yo inclusive iría un poco más atrás, porque las reformas borbónicas y ese nuevo esquema de organizar jurisdiccionalmente el territorio americano lleva a que el virreinato y Buenos Aires adquieran una importancia y un protagonismo que no tenían antes. Y eso hace que el panorama sea totalmente diferente. A eso le acompañan las ideas de la ilustración que están corriendo por todos lados, porque a pesar de que a nosotros nos influencian directamente los acontecimientos de la Revolución Francesa, porque la Revolución Francesa poco tiempo después da como resultado a Napoleón. Napoleón es el que invade la península ibérica. En América nosotros ya tenemos un modelo exitoso, que es el caso de las 13 colonias. O sea, hay un modelo de un grupo de colonos americanos que adquirieron estas ideas liberales y que les fue exitoso, más allá de que en cada región de América eso va a tomar formas diferentes. En Haití, los esclavos dijeron, o sea, si hay libertad en Francia, ¿por qué nosotros no vamos a ser libres? Entonces, que todas esas corrientes ideológicas vayan llegando a oídos de los colonos americanos es una crisis desde todo punto de vista. Eso sumado a lo que explicaba Pedro, que la crisis, y que ustedes comentaban al principio, que la monarquía española estaba en una situación de debilidad, cosa que ya señala, vos me corregirás, en el 1810, e inclusive antes, José Gaspar Rodríguez de Francia, diciendo que esto ya está acabado, busquemos nuevas opciones porque la corona española ya no nos puede sostener. Y ellos ya están barajando las posibilidades de emancipación, independencia, autonomía, jugando con posibilidades políticas diferentes a cómo se había manejado hasta ese momento. Perfecto. Yéndonos hacia las invasiones inglesas producidas en el estuario del Río de la Plata, vemos también cómo se llama al auxilio, ¿verdad?, fuerzas también paraguayas para defender el territorio del Río de la Plata, Montevideo, Buenos Aires. Es ahí donde varios militares que posteriormente formarían parte de lo que sería la Revolución de Mayo van a defender el Río de la Plata como tropas de la provincia del Paraguay. Sí, y es un escenario donde se foguean ellos, por utilizar un término. Porque al ser invadida la capital del virreinato, al cual nosotros formamos parte, era como una obligación ir a defender. Por eso es que se hace un llamamiento a las tropas de las distintas provincias que formaban parte del virreinato, entre ellos va el Paraguay. El propio Velasco va también con un contingente de soldados paraguayos, si bien dicen los números, uno menciona entre 500, otros 450, entre ellos están los que les van a ser los artífices de la independencia nacional. De hecho, que es un escenario fructífero desde el punto de vista de que ellos consiguen tener una experiencia que después de hecho van a ahondar más esa experiencia con las batallas de Paraguarí y Tacuarí. Pero es un escenario, ¿no?, donde ellos se encuentran y les sirve a ellos como experiencia. En lo militar y también en el plano de las ideas, porque si bien el objetivo principal era la defensa de Buenos Aires y después de Montevideo,
allí hay un intercambio de ideas también, donde se empieza a hablar con gente que pertenecía a la élite porteña, que ya venían también. De hecho, que el papel de las oligarquías locales, como bien mencionó la profe Anaí, va cambiando a partir de las reformas borbónicas, donde ellos también van luchando por tener un papel, una preponderancia también en lo político. Es decir, no necesario, lo que ellos cuestionaban es por qué necesariamente de España tenían que venir los que iban a gobernarles a ellos. Claro. Cuando que esas reformas borbónicas mismas, a través de una reactivación económica, origina al mismo tiempo un despertar político en ciertas élites locales, entre ellas la de Buenos Aires. Entonces, todo eso origina una experiencia nueva también. Claro. Volvemos con más Paraguay Eterno. En esta primera parte pudimos notar cómo empieza a tambalear la monarquía española, que primeramente estuvo aliada con Francia. Ahora, ¿por qué se produce esa crisis en 1808 entre ambas coronas, Anaí? Bueno, es muy simpático porque de hecho al hacer la alianza y Portugal resistirse al bloqueo continental, las tropas napoleónicas iban a atravesar la península ibérica, a atravesar el territorio español y llegar hasta Portugal. Pero, o sea, me corregirás vos, Pedro, pero a mí me parece descabellado desde cualquier punto de vista dejar pasar tropas armadas por un territorio independiente. O sea, era llamar al caos. Entonces, la corona española, si bien estaba aliada, no estaba emparentada con Napoleón, que era la forma en que él aseguraba la lealtad, claro. Porque acá hay una cuestión también, lo que se va a discutir en este proceso, principios del siglo XIX, ¿a quién le debemos lealtad y dónde está la soberanía? Que era lo que explicaba Pedro. Entonces, al atravesar esta situación política y territorial, España en su relación con Francia, directamente Napoleón obliga a Carlos IV a renunciar a las abdicaciones de Bayona, a Fernando VII también. Él toma el poder y le entrega a su hermano José Bonaparte, que es un personaje muy, muy interesante porque él, de hecho, establece una constitución de las más liberales en ese tiempo, que es la PEPA. Y todo este proceso tiene su efecto en América porque van a llegar las noticias de cómo se hizo la constitución. Es muy simpático porque en el interior del país, zonas súper remotas, o sea, Villarrica va a celebrar que el nuevo rey va a celebrar una nueva constitución, o sea, van a vivir todos estos procesos en carne propia y con unos meses de diferencia, y va a significar que ellos tengan también que plantearse esas preguntas que se plantean en España. ¿A quién le debemos lealtad? ¿Y quién nos gobierna? ¿Y dónde está la soberanía? Que ellos ya se venían cuestionando desde las reformas borbónicas. ¿Por qué nos tienen que imponer líderes españoles si acá nosotros también somos españoles? Esos hechos profundamente afectaron a la región. Vemos cómo lo que sería la madre patria va sufriendo ya vamos a decir, una transformación misma en su integridad y en su soberanía. Es por eso que también hacia este territorio, ya con 300 años de afianzamiento de una nacionalidad, se va naciendo ya la idea de poder autogobernarnos. Ahora, yéndonos nuevamente a los hechos, las invasiones inglesas al Río de la Plata, la experiencia que tuvieron ciertos próceres luchando en defensa del virreinato, ¿cuáles fueron esos próceres que tuvieron en campaña? Y entre ellos están los Yegros, Cabañas, Gamarra, los Caballeros, que fueron los que participaron en la defensa de tanto Buenos Aires como Montevideo. O sea, son los principales referentes que vamos a encontrar en el proceso revolucionario. El propio Velasco va también. Por eso muchos cuestionan el tema de su supuesta cobardía cuando abandona Paraguay, porque él sobresalió como militar en varias batallas. Pero son prácticamente esos son los líderes principales que después lo tenemos como los principales protagonistas de la gesta de mayo. Ya teniendo ese antecedente de las organizaciones inglesas, ¿cuál fue la reacción de Buenos Aires ya un poco más adelante, en 1810, ante esa crisis de liderazgo que había en la monarquía española? Y Buenos Aires sigue una oleada de formación de juntas que buscan de alguna manera la autonomía.
Cuando en 1808 se produce la invasión napoleónica a la península ibérica, eso origina una gran oleada de movimientos emancipadores en América Latina, al menos las colonias pertenecientes a España. Así encontramos instalación de juntas en La Paz, Quito, Chuquisaca, Caracas, el mismo Santiago, en México con Hidalgo y compañía. Y Buenos Aires después, producto de todo ese movimiento, también se produce la gesta el 25 de mayo, en 1810. Entonces ellos toman esa vía, una vía alternativa, pues con el tema de la cefalía del poder en España y el cuestionamiento que hacen sobre la autoridad, básicamente ese cuestionamiento giraba a quién rendirle fidelidad, así era Fernando VII, José, la Junta de Regencia o seguir la vía autónoma. Ellos decidieron eso, si bien manteniéndole a ciertos representantes realistas, porque no es tampoco un movimiento así separatista así en forma radical, sino que va a llevar en forma gradual. Y Buenos Aires lo que hace es, al constituirse en forma autónoma, una de las primeras políticas que van a llevar a cabo es evitar de que se desintegre el virreinato del Río de la Plata. Y allí entra directamente en juego con nuestros intereses. Claro. Posteriormente a eso sucede, por supuesto, lo que sería la respuesta o consecuencia de estos hechos al Buenos Aires buscar su autonomía. También busca la anexión de otras provincias, considerándose, vamos a decir, el heredero, la heredera natural del poder español. Ahora, Belgrano es enviado entonces al Paraguay, pero hay otras personas que son enviadas antes también. De hecho que la llegada del ejército de Belgrano a Paraguay es uno de los 3 contingentes que Buenos Aires preparó y envió también a Tucumán y al Uruguay también. De hecho que el único que, digamos, le consiguió una victoria es la de Tucumán, que logra mantenerle sujeto, pero en Uruguay y en Paraguay fracasaron. La intención de ellos era que esa unidad geográfica, que era el virreinato del Río de la Plata, no se desintegrara. Primeramente había enviado a la Junta a José de Espínola y Peña, que vino con la intención de lograr la adhesión paraguaya. Esto motiva la reunión del Congreso el 24 de julio de 1810, todavía bajo régimen español. Las principales resoluciones de ese Congreso básicamente fueron la de jurar fidelidad al Consejo de Regencia que gobernaba en nombre de Fernando VII, guardar buena amistad con la Junta de Buenos Aires, que es la Junta la que pretende la adhesión paraguaya, y algo bastante maquiavélico en el sentido de la maniobra de los congresistas es armar una junta de guerra en caso de una posible invasión portuguesa. Y hasta ahora, en todo este momento no hemos hablado nosotros en ningún momento una amenaza portuguesa. Pero era lógico porque no podíamos decir guardar buena amistad con Buenos Aires y armarnos contra Buenos Aires, ¿verdad? O sea, la intención real era armarse contra Buenos Aires. De hecho que se veía venir que de una u otra forma iba a venir esa invasión militar, cosa que ocurrió al final. Entonces acá notamos una manifestación de una voluntad ya de una autonomía, o por lo menos de la defensa al autogobierno que tenía la provincia hasta ese entonces. De hecho que a partir de allí, nuestro mayor enemigo, rival para nuestro proceso independentista ya es Buenos Aires, no es España, es Buenos Aires. Y Buenos Aires para nosotros representa el poder de la monarquía en la región. Belgrano viene con la intención de liberar al Paraguay, pero en realidad es un proyecto que venía desde Buenos Aires de anexar esos territorios. Y lo interesante es que en ese congreso también tenemos ya 3 líneas ideológicas bien definidas. Los españolistas, que eran minoría, pero ostentaban el poder político, también el económico, el grupo porteñista, que tenía fuerte injerencia en la economía, pero también algunos formaban parte de los organismos que dirigían la provincia, y el grupo autonomista, que era minoría en ese entonces, pero que después con los trabajos de Francia, por todas las cosas, es que va a conseguir una, que va a llamar gente que se adhiera a ese proyecto. Sí, sí, resumidamente, profesor, ¿cómo podemos hablar sobre la batalla de Tacuarí y de Paraguay? Y básicamente la de Paraguarí es en enero de 1811. Se divide en 2 fases, ¿verdad? Una primera parte es un choque entre las fuerzas porteñistas con las fuerzas paraguayas, pero comandadas por los españoles, en donde hay una victoria porteña sobre el ejército que provoca la salida masiva de los españoles, ¿verdad? Hasta el propio Velasco también abandona el campo de batalla. Eso origina que
que las tropas paraguayas se reorganizaron más formando ya criollo paraguayo, que serían los Cabañas, Atanasio Cabañas, sobre todo, Yegros, que son los que reorganizan el ejército y luego embisten. Vencen al ejército porteño, se retira el ejército de Belgrano y en lo que sería ya cerca del río Paraná, donde se enfrentan en la batalla de Tacuarí, donde hay primeramente una intimación a que se rindiera. Como no consigue la rendición de la fuerza de Belgrano, van a un enfrentamiento donde los paraguayos vencen a la tropa de Belgrano y allí es donde le consigue un armisticio, sobre todo Cabañas, el que le consiguió el armisticio, algo que el doctor Francia nunca le perdonó. Pues consideró que ese era el momento oportuno para derrotar definitivamente a los porteños, a Buenos Aires. Pero le consigue un armisticio, hay un intercambio de ideas y posteriormente de notas, donde Belgrano lanza sus ideas, ¿no? En el campo militar fue una derrota, pero sentó ciertas ideas que quedaron latentes en la mentalidad de algunos de los hombres de nuestra patria. Sí. ¿Cuál fue la consecuencia directa, por lo menos una Asunción de esas dos batallas? Y en Asunción hay primero una especie de caos de reina cuando ven llegando los españoles, porque según las crónicas de la época mencionan que ya se preparaban varias embarcaciones como para irse a los españoles, agarrar todo lo que su pertenencia, irse a Montevideo, que era el centro, el fuerte español en el cono sur. Pero posteriormente con la llegada de las noticias, las victorias de Paraguarí, ¿verdad? Hay un ambiente de tranquilidad. Pero no hay así en el ambiente, así en la población, no hay todavía una idea de independencia. Eso es gestada básicamente por un puñado de hombres que son los que toman las riendas del ejército. Y de allí ellos empiezan, una vez que logran la victoria en Paraguarí, luego en Tacuarí ellos se dan cuenta de que tienen la fortaleza necesaria como para tomar ya la rienda por sí solos ya. Y ese enemigo que era Buenos Aires al final sirve de ejemplo, ¿verdad? Porque para ver que de esa forma podían ellos emanciparse. Se produce, digamos, también cierta conmoción por el hecho de esta batalla que, como decía el profesor, primeramente tuvo en su primera parte una derrota parcial del ejército de la provincia, comandado por los españoles. Con la huida de estos, asumen, digamos, la comandancia directa de la batalla Gamarra y Cabañas, que logran vencer a los españoles a las tropas de Belgrano, los porteños. Y es ahí donde, digamos que en Asunción también nace, vamos a decir, una percepción de qué podría suceder, porque los españoles al tratar de buscar la salida directa y preparar sus cosas para retirarse, la indefensión de la provincia era obvia, digamos. Por eso es que dentro de la población paraguaya, al menos, el principal referente va a ser Yegros. O sea, Alcaraí, Yegros, como decía. Porque ellos le vieron a Yegros, a Cabaña y compañía como los militares, sí, de lo que sería como los españoles que durante tanto tiempo no gobernaron y en el menor peligro ya no abandonan. Entonces son estos hombres que tendrían la capacidad de defender. Entonces empiezan ya a haber un tipo de identidad de lo que sería la población con esos hombres. Hablemos más Paraguay eterno. Además de la problemática y de la situación social también de los provincianos, de estos paraguayos, ya que se veían, vamos a decir, gobernados por una clase española que no le daría las suficientes garantías para una independencia o libertad, en vista también a lo que fue esta batalla de Paraguarí, donde se demostró que estos jefes, incluso el gobernador mismo, huyeron ante la primera derrota en esta batalla. Vamos a decir que ya se nació un sentimiento, ya había un sentimiento de buscar por sí sola la autonomía, el autogobierno, ¿no? Y la creencia de que nosotros mismos, los paraguayos, podían gobernarse. Pero hay otros motivos también, que serían los económicos sobre todo esta cuestión. Licenciada Anaí, ¿cuáles serían estas? Lo que pasa es que, como iba hablando Pedro, hermanado con todo este proceso de quién va a defender a Paraguay, que para Paraguay eso es súper importante, porque Paraguay es una provincia de frontera entre Portugal y España. O sea, cualquier paraguayo, puede ser que no tenga claro
el momento histórico que está viviendo en ese momento, 1810, 1811, pero él sabe que necesita a alguien que le dirija en la defensa, porque casi todos los paraguayos, de hecho las descripciones de los paraguayos en las invasiones inglesas, el paraguayo sabe usar un arma, el paraguayo sabe subirse a caballo, el paraguayo lleva desde chiquitito ese proceso. Entonces, para él que se levante Yegros a ser su líder es súper importante. Ahí sí, como vos decís, se está postulando la posibilidad y si vemos una alternativa, pero lo que tiene de telón de fondo todo esto es también ¿a quién le vamos a pagar nuestros impuestos? O sea, no es simplemente una discusión de lealtades, fidelidades, que eso tiene todo un espectáculo y o sea, se jura fidelidad a Fernando VII o llega a su cumpleaños, se hace 7 días de fiesta, juerga en todos lados, pero va también acompañado con el ¿a dónde vamos a pagar los impuestos? Y ese es un debate que sí enfrenta a Asunción con Buenos Aires, porque ya se sentía el yugo de Buenos Aires, que ya era pesado y que se estaba poniendo más pesado al adquirir la Junta poder central. Entonces, ahí esa lucha centro-periferia se da en realidad entre Buenos Aires y Asunción. Me encantó que al ir hablando, ustedes iban hablando de Asunción. Todavía no se está hablando de un Paraguay con localidades, porque hay que atraer a la esfera a todas las localidades. Hay que conquistar a Concepción, hay que conquistar a Villarrica, a Pilar, hay que ir conquistándolas. Y Asunción comienza a tener, y en ese escenario político, Francia tiene un papel impresionante, porque él usa toda su trayectoria política para ir atrayendo a estas localidades para que ellas se unan al centro que es Asunción y no a ese centro antiguo que era Buenos Aires. Sí. Ahondando en lo que está diciendo la licenciada Anaí, justamente una de las consecuencias que tuvieron la batalla de Paraguarí y Tacuarí fue que Buenos Aires trató de acogotar económicamente al Paraguay, bloqueando su comercio fluvial con la detención y prácticamente un bloqueo de las embarcaciones que estaban camino a Buenos Aires. Es así, correcto. Y ese tema del bloqueo, yo lo suelo tomar en broma con mis alumnos porque es algo, un conflicto que hasta hoy día tenemos. O sea, esa lucha centro-periferia la seguimos viviendo en carne propia. Entonces, yo creo que esos son cuestionamientos que no se quedan solo en 1811. Esa presión siempre va a venir por el lado económico. Por eso la parte impositiva no es menor, es sumamente importante. Estamos hablando de dónde se va a hacer el tanco de tabaco, dónde se va a pagar el impuesto, por dónde van a entrar, qué vía fluvial, con qué libertad van a circular o no van a circular las embarcaciones. O sea, estamos hablando de cosas que para la economía es importante, para la defensa es de vida o muerte, por dónde van a entrar los rifles, dónde van, o sea, para la provincia del Paraguay no es poca cosa negociar, porque en este momento todavía es provincia, negociar su lealtad a Buenos Aires. Entonces eso también explica por qué hay un partido porteñista. Ellos entienden que hay ciertas ventajas de unirse a Buenos Aires, a pesar de que hoy en día en la lectura nacional decimos pero la pucha, traidores de porquería, pero ellos están entendiendo que hay ciertos beneficios, que más allá de que el proyecto político exitoso fue que hoy seamos paraguayos, en ese momento había un sector, especialmente por el tema comercial, como ellos se dedicaban al comercio, veían que la ventaja o la desventaja les iba a afectar directamente a sus haciendas personales, el cortar relaciones con Buenos Aires. Excelente, realmente. Vemos los líderes militares que, por supuesto, tomaron y fueron los cabecillas de esta conspiración. Entre ellos está Yegros, está también Caballero. ¿Cuál fue su influencia? ¿Quiénes fueron los principales cabecillas realmente? ¿Y dónde queda la figura del doctor Francia en todo esto? Después de Paraguarí, Tacuarí ya hay un plan ideado así por los militares, ¿verdad? Que serían Yegros, Caballero, Cabañas, con la idea ya de sacarle a Velasco del poder, ¿verdad? Teóricamente tenían que levantarse un 25 de mayo, ¿verdad? En honor probablemente a la gesta de Buenos Aires, ¿verdad? Tenía que ser 25 de mayo de 1811. Por eso que ellos habían dividido su fuerza. Y eso explica por qué Yegros no estaba acá en Asunción cuando se produce el hecho del 14 y 15 de mayo.
De acuerdo a esto, Cabañas tenía que levantar su fuerza en las cordilleras, en Itapúa iba a estar Yegros, y en Corrientes, que en un comienzo formaba parte del territorio paraguayo. Después Francia le va a ceder, como que le da una autonomía para evitar problemas con Buenos Aires. Ahí tenía que levantarse Blas José Roja. Y las tres fuerzas conjuntas marchar sobre Asunción, ¿verdad? Para rodear esto. Velasco ya estaba enterado de esto también. Por eso es que se acelera el golpe para el 14 y 15 de mayo. Ante ya la noticia de que Velasco ya estaba enterado de esto. Y eso explica también el pedido de auxilio que pide Velasco a los portugueses que están en Brasil. Porque hay que recordar que tras la invasión napoleónica a la península ibérica, la corte lusitana se traslada a Río de Janeiro. Y la esposa del rey Juan era Carlota Joaquina, que era hermana de Fernando VII e hija de Carlos IV. Entonces ahí tenemos también un nuevo condimento a todo este proceso que es el denominado carlotismo, que es el proyecto de que todos los territorios que pertenecían a la corona española pase a Carlota Joaquina y por ende iba a pertenecer también a la corona portuguesa. Pero como ella era la sucesora, ese era el proyecto que tenía. Entonces es que llega José de Abreu a Asunción. El 9 de mayo llega a Asunción y el 15 de mayo tenía que partir nuevamente a Brasil, ya llevando la nota del pedido que tenía Velasco. Una nota de pedido de defensa. De defensa. Brasil básicamente pidió 500 hombres. Eso es lo que pidió para resguardo ante ese movimiento que ella se enteró se estaba gestando y que se iba a realizar. No contra Buenos Aires, contra los mismos... Esta vez sí, el levantamiento del 14 y 15 de mayo es contra el peligro ya portugués. Esta vez. Ya no es el peligro... Claro, pero Bernardo de Velasco hace ese pedido en vista que ve que su poder ya iba a ser atentado por un complot, porque sería de los paraguayos. De los paraguayos. El temor que él tenía es la unión entre los paraguayos con los porteños. Ese es el temor que tenía. Lo que no quería que pasara a Buenos Aires. Por eso el pedido de auxilio que él solicita, ¿verdad? A Portugal. Y los paraguayos leen en clave de traición, que después de casi 300 años de estar defendiéndose de los portugueses, el gobernador español le pide ayuda a los portugueses. Eso es para él, le destroza, lo deja debajo de toda la escoria de la historia, porque es una vergüenza. O sea, primero nos abandona en Paraguarí y ahora encima nos traiciona uniéndose a los portugueses. El poco apoyo que tenía allí ya pierde definitivamente. La figura de Gaspar Rodríguez Francia, ¿en qué momento entra tajantemente? De hecho que Francia ya, dentro de la arena política, digamos, de la provincia de Paraguay, ya estaba él en escena de 1808, ya nombrado alcalde, designado alcalde, ya tenía que viajar él a España en representación del virreinato, como uno de los representantes de las provincias, pero todo este acontecimiento que ya hemos mencionado hace que ese viaje se quede frustrado. Cuando se enteran varios miembros del grupo revolucionario de que Velasco estaba enterado del plan que ellos tenían, entonces allí es donde emerge la figura de José Gaspar Rodríguez Francia. Pues acá quedan básicamente Caballero y Tur, ¿verdad? Y estamos hablando de nuestros próceres que eran bastante jóvenes, ¿verdad? No estamos hablando de gente adulta ya madura, sino jóvenes. La mayoría entre 25, 23 años, más algunos tenían inclusive menos de 20, ¿verdad? Entonces, ante esto aparece Fray Fernando de Caballero, que es uno de los que le dice a Pedro Juan Caballero, le habla de la capacidad que tenía Francia, de que podía de alguna manera pedirle un consejo, ¿no? Y allí es donde aparece en escena el doctor Francia. Porque primeramente entonces ese grupo militar no tenía una relación directa con el grupo, con la parte política que llamaríamos que sería Francia. Sí, no, prácticamente en un comienzo no hay un liderazgo civil, sino son prácticamente militares. Y más bien asentado ese liderazgo militar en todo el prestigio ganado en los campos de batalla. Eso es lo que básicamente tenían en un comienzo. Sería lo que es el caudillismo militar. Sí, que con cierta diferencia acá, pero básicamente eso es lo que después Francia se encarga de eliminar, ¿verdad? Claro. Y en ese sentido, entonces, Francia, digamos que tenía mucha más experiencia política ya en comparación con, en primer lugar, la juventud y la carrera militar que tenían los próceres, el resto de los próceres. Entonces, Francia prácticamente lidera esa segunda etapa de la gesta independentista. Sí, él más
experimentado en cuanto a las cuestiones de la política de manejo, así de La administración. la administración. De hecho, que él es el que va delineando el derrotero político que tiene el Paraguay una vez que se gesta la independencia, ¿verdad? O sea, todos esos gobiernos que se van formando es producto de su proyecto político, ¿verdad? Gracias, profesor. Nora Bouvet al respecto señala, él habla de dictador no solo por la figura de la dictadura, sino como un dictador, como el que dicta órdenes que se van convirtiendo en lo que va a ser el Estado Nacional, el dictare. Entonces, lo que señala Pedro es genial porque José Gaspar Rodríguez Francia pasa de ser un funcionario que criticaba el sistema y qué sé yo, a ser el que comienza a hacer el guión político de lo que va a ser después el Paraguay. Eso es fenomenal porque estos chicos básicamente lo que querían era sacarse de encima el yugo, pero no se habían puesto a calcular, o por lo menos no hay datos, yo no conozco datos que ellos se hayan puesto a calcular que iba a pasar a partir del 16 de mayo. Volvemos con más Paraguay Eterno. Hubo una serie de reuniones de conspiración entre los próceres y en una casa muy particular que por supuesto hoy en día es uno de los símbolos más grandes en cuanto a lo que es la historia de la independencia nacional, la Casa de la Independencia. Sí, o sea, la Casa de la Independencia pertenecía a los hermanos Martínez Sanz y era un lugar de reunión de ellos, de lo que fueron después los artífices de la independencia, porque estaban emparentados de alguna u otra forma. Aparte de eso, que frente a lo que hoy es la Casa de la Independencia, estaba la casa de lo que sería doña Juana María de Lara, que era la tía de Pedro Juan Caballero. Entonces, todo eso hizo que esa casa se convirtiera en el centro de reuniones de lo que estaban conspirando, ¿verdad?, contra el régimen español. Aparte de eso, de la cercanía que tenía de la Casa de Gobierno, de lo que era la catedral antigua, ¿no? La ahora que ya es la época de López, y también de los cuarteles, ¿verdad? Entonces, todo eso sirvió a que allí sirviera como punto de reunión de todos esos grupos. Por supuesto que ahí no entraba todavía en escena el doctor Francia. Claro. Bueno, entonces se precipitan los hechos habida cuenta del pedido de auxilio prácticamente que hace Bernardo Velasco Abreu. La llegada de Abreu. La llegada de Abreu, que ya de por sí prácticamente obvia las intenciones que hay detrás de esto. Entonces se precipitan los hechos. El doctor Francia toma, vamos a decir, intervención ya casi hacia el final de esta conspiración. Pero ¿qué ocurre esa noche del 14 de mayo? Y de acuerdo al plan que se traza, ¿verdad? Que según la mayoría de los que estudiaron al menos ese acontecimiento mencionan que hay una mano ahí de Francia. Van y toman el cuartel donde estaba 22 soldados que eran de Curuguatú, donde estaba Troche, que habían participado de la campaña de Paraguay y Tacuarí, que habían quedado allí. Hay que agregarle también a ellos que no se les pagó el sueldo correspondiente también a los militares, que para algunos mencionan como una causa también va Caballero y Iturbe van allí para tomarse el cuartel y posteriormente luego de una conversación con Troche al final deciden aceptar, toman él. Y de allí es cuando ellos se atrincheran ya, envían a Iturbe ya primeramente para una intimación a Velasco, que Velasco rechaza en un primer momento. Decide Velasco enviar a Gamarra, que va a Gamarra a hablar con los levantados, donde ellos decididamente ya le comunican que ellos están allí para lograr la victoria final, de lo contrario iba a haber muerte allí. Entonces Gamarra decide regresar a Velasco, ¿no? Velasco, por supuesto, se muestra dubitativo. Es como que por un lado no se niega a aceptar los hechos y por otro lado también ve que la situación es bastante complicada. Ante la falta de una respuesta ya de lo que pretendían los complotados y los revolucionarios, entonces deciden sacar la artillería y colocan en las esquinas del edificio de lo que sea la Casa de Gobierno, estratégicamente ubicado apuntando a la Casa de Gobierno. Nuevamente una intimación que Velasco rechaza y posteriormente Iturbe otra vez portador de una nota donde es la intimación prácticamente final ya a Velasco. Y ante la situación reinante, Velasco no encuentra otra alternativa que entregar el mando, ¿verdad? Pero ya en esa intimación ya figuraba el hecho de que tenía que conformarse un gobierno donde a Velasco le iban a acompañar dos diputados, que fueron Juan Valeriano Ceballos
y que luego de la reunión entre los complotados al final se decidió por el doctor Francia, que si bien era resistido por algunos sectores dentro de de los próceres, ¿verdad? Hay que aclarar que entre ellos no es que había una relación muy cordial. Bueno. Lo que se ve en la Junta de Gobierno unos años después. Exactamente. Y allí se consume lo que sería, eso es entre la noche del 14, porque a las 10 de la noche, un domingo, 14 de mayo, se produce el levantamiento y para la madrugada del 15 de mayo ya se gesta la independencia. Vemos entonces como un Bernardo de Velasco ya prácticamente sin guarnición, sin ningún tipo de fuerzas amigas, ya directamente era entregarse o morir, ¿verdad? Por los cañones de los complotados. Entonces vemos ahí que logramos una independencia sin sangre, prácticamente no había otra opción para Velasco sino era salir muerto. Claro, y somos el caso atípico dentro de las colonias que pertenecimos a España. En el sentido de que no hay un derramamiento de sangre, no hay una guerra civil, no hay un proceso prolongado de enfrentamiento. Y tampoco hay mucha intervención de extranjeros. Tampoco. No hay en San Martín, no hay en Bolívar que intervengan. Claro, no hay otras potencias europeas Es que de hecho no hay una guerra de reconquista. O sea, también hay que analizar ese aspecto, que acá no hubo ni siquiera un intento de reconquista. Entonces, mientras que toda América está encendida en fuego entre 1814, 15, 16 hasta el 24, inclusive posteriormente, Paraguay es un enorme silencio bajo el manto del doctor. Y lo paradigmático del caso es que siendo la colonia más atrasada, la más pobre, la más abandonada de España, es la primera que inicia una vía independiente de la metrópoli. Así es. Y posteriormente se dan algunos congresos ya con la Junta Superior Gubernativa y se ve ya la tendencia clara ya de una autonomía sobre, o sea, una independencia de España y de Buenos Aires. Sí. Se llama Congreso porque los congresos son vienen a ser representantes de la soberanía popular. Así como había mencionado hace rato Anaí, la discusión es el tema de a quién juramos fidelidad y dónde reside la soberanía. Por eso es que el estilo de la época es llamar a Congreso. Asamblea General. Asamblea General, que van eligiendo a los... En este caso, el primer gobierno que se forma, que si bien es discutible hablar de independencia total del triunvirato, que más bien es un gobierno de transición. Sí. Donde le tenemos a Francia, Ceballos y Velasco, que Velasco prácticamente pasa a ser como un títere dentro de ese gobierno. De hecho, que para el 9 de junio Velasco ya sacan del poder, acusado de seguir carteándose con los portugueses. Pero dentro del gobierno, ese gobierno prácticamente, básicamente es importante porque llama a un Congreso Nacional, en donde este Congreso decide el destino que va a tomar esta nueva nación que se va formando. Y este Congreso lo que decide es formar la Junta de Gobierno. La conformación de juntas era algo normal, vamos a decir, en todo ese proceso que se vio en toda América Latina también. Pero las juntas fueron formándose en distintas ciudades. Acá Paraguay sí es ese ejemplo. Vemos en Buenos Aires que se formó la Junta de Buenos Aires, también el ejemplo más cercano que tenemos. La Junta se formó con Yegro como presidente porque para la mayoría, si la población, Yegro era el artífice, era el líder natural de ese proceso revolucionario. Y después tenemos los cargos, los vocales que fueron Francia, de la Mora, Caballero y Bogarín. O sea, teóricamente es un gobierno, sería un gobierno perfecto en el sentido de que los tres estamentos principales de la sociedad paraguaya están representados ahí. Fuerzas Armadas, políticos y religión. Exactamente, tenemos que los tres estamentos están allí. Hay que recordar que este gobierno no termina en los 5. Pero el equipo político más sui generis que podía haber, porque ellos 5 se pongan de acuerdo en una sola cosa, era súper difícil. Un hecho trascendental, Néstor, la nota del 20 de julio de 1811. Sí, ahí justamente es donde ya es digamos que una diferenciación en lo que eran los anteriores gobiernos. Sí, de hecho que un antecedente, vamos a decir, esa nota ya es el discurso que Francia da en el Congreso del 17 de junio de 1811, donde ella habla claramente de la dirección que iba a tomar este proceso. La nota del 20 de julio es una obra magistral del pensamiento de Francia al hablar básicamente de cuál es la posición paraguaya con respecto a Buenos Aires. O sea, de nada sirvió iniciar todo este proceso independentista si al final vamos a pasar a depender de otra potencia. ¿Verdad? El tema de no, para qué romper la cadena de cambiar de amo. Y esa nota va a Buenos Aires. Y eso, la mayor repercusión de esa nota
en poco tiempo de la firma del Tratado del 12 de octubre de 1811, donde Buenos Aires se sienta a firmar un tratado con un territorio que él sigue considerando provincia, pero en realidad es una aceptación tácita de que existe un Estado soberano. Que ellos se sientan a negociar en el sentido de que todavía no hay una política de tratar de ahogar económicamente a Paraguay, pero en esos años todavía no se ve eso en forma así definitiva, porque busca todavía coquetear en el sentido de atraerle a Paraguay. Cuando se da cuenta de que a partir de 1813, que Paraguay ya tomó definitivamente la decisión de ser una república libre y soberana, ahí inician el bloqueo económico. Importante destacar y darle la importancia de vida justamente al Tratado del 12 de octubre, así como a la nota que la precede, que el 20 de julio de 1811. Como dijiste muy bien, profesor, Buenos Aires prácticamente de manera tácita está diciendo, sí, ustedes son autónomos, vamos a negociar para no ir a las armas y para tratar, como dijiste muy bien, de atraer hacia lo que él sería la metrópoli para ellos y el centro del poder, que era Buenos Aires. Claro, y allí se menciona justamente lo que mencionó la profesora Anaí, las cuestiones económicas, de quién cobra los impuestos, qué se graba, quién no se graba, todo eso. Y precisamente la caída o la salida de la mora de la Junta está relacionado con ese tratado. Cuando él, me acuerdo lo que la mayoría al menos sostiene, él fue uno de los que supuestamente perdió una de las cláusulas de ese tratado, que originó que Buenos Aires nuevamente pudiera imponer impuestos sobre productos paraguayos tradicionales como la hierba, el tabaco y demás. Claro, es gravísimo, sí, un hecho gravísimo. Moneda de cambio en la provincia del Paraguay. Y la nota del 20 de julio tiene, para mí la característica más interesante es que a dónde va dirigida, o sea, va a Buenos Aires. Lo importante para la Junta de Asunción es que se reconozca la independencia, primero que nada, delante de Buenos Aires. O sea, acá se jura todavía fidelidad al rey. España está muy lejos. Bueno, creo que Está metida en una crisis estamos muy ya grande. ahí entrando en o avanzando ya en un tema distinto. Dejamos proyectar ahí, ¿verdad? Sí, doctor. Ok. Ya. Buenas. Volvamos acá entonces. ¿Qué pasa que no puedo? Ahí estoy. Bueno. Interesante el material, ¿verdad? Bastante didáctico, completo, ameno, donde va exponiendo paso a paso los eventos, circunstancias y características de ese proceso independentista, ¿verdad? Y como ven, comienza de ciertos eventos dispares, ¿verdad? Acá el factor económico es el factor trascendental y determinante para que se sucedan estos eventos. Adelante, Absalom. Doctor, le quiero hacer una consulta. La profesora que habló ahí dijo, habló de 13 colonias. ¿A qué se refiere con eso? La independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Ah, a eso se refiere. Correcto. A eso se refiere. Esa fue la experiencia. O sea, el evento más trascendental y de la historia universal es la Revolución Francesa. ¿Qué trae la Revolución Francesa? ¿Qué es la Revolución Francesa para ustedes? La Revolución Francesa fue la caída del absolutismo en casi toda Europa. Es el fin de ese sistema de gobierno casi en toda Europa y inicia un periodo más humanista donde prevalece el poder del pueblo en sí. ¿Pero por qué se da? O sea, ¿qué concretamente es la Revolución Francesa? Está bien lo que dijiste, no respondiste mal, Derby. Está muy bien lo que respondiste. Quiero avanzar más. Quiero que vayan a ese elemento trascendental, porque es un hito histórico. Hasta ese momento, cuando hablamos de Edad Media, Baja Edad Media, Oscura Edad Media, la Edad de la Luz, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de absolutismo? ¿Qué significa un absolutismo? El rey tenía derecho de vida y muerte sobre el súbdito. Era amo y señor. Todo confluía en él. Nacía y terminaba en él. Él decidía todo, en pocas palabras. Así mismo, esa era la concepción de Estado. La esclavitud a la que estaban sometidas las personas en ese tiempo también, profesor, podría ser. Porque sí, dependían totalmente del rey, de todas las decisiones que el rey tomaba.
Vamos Y yo a creo hacer- que es uno de los principios principales es el tema de la libertad del hombre. Y la libertad y la lucha por los derechos humanos. Cambio el término esclavitud por sometimiento. ¿Ok? Sometimiento. Es una... Sí, no está mal, gracias. Quiero hacer precisión terminológica a los efectos de no confundir. Sí, tenés razón. Es eso en cuanto a lo social. Es lo que dijo Derlis en cuanto a lo político. ¿Ok? Entonces, todos los factores confluían en una sola persona. Bueno, ¿por qué pasa la Revolución Francesa? Este proceso de la Revolución Francesa comienza en 1215. Cartas de Derecho, Juan Sin Tierra. Es la primera vez que se somete al rey a la posibilidad de establecerle límites. Y en la Revolución Francesa se construye el Parlamento, donde se van a dictar leyes, estableciendo parámetros para la función de Estado. Ese es el evento trascendental. Si en el absolutismo el rey es amo y señor, en un Estado social de derecho, ¿quién es el amo y señor? El pueblo. El pueblo. No. El pueblo ejerce una soberanía ¿en base a qué? No te entendí. En base a las leyes podría ser, profe. Perfecto. El soberano es la ley. El Y Estado de Derecho. Ok. Ese es el legado de la Revolución Francesa. Las 13 colonias con Washington a la cabeza toma eso y ese elemento lo utiliza para establecer otro evento que revoluciona y que hace nacer los estados republicanos. Le da una carta magna, una constitución, una ley fundamental, y ese es el otro legado. Entonces la Revolución Francesa es trascendental por eso. Permiso, Ahora, profe. Ahí empieza la lucha por los derechos. sí, también. Y no solo los derechos, de los derechos civiles, por un lado, Sí, y de otros derechos también. así Es mismo. abarcativo. Adelante, Erlich. Perdón, doctor, sobre ese mismo tema, el tema constitucional, ¿no fue acaso la constitución que presentaron al rey Juan Sin Tierra sus caballeros, sus lores, la primera constitución que se había creado? La Carta de Derechos. Así mismo. Sí, y de eso hablé, 1215. Y de eso deriva posteriormente a la Revolución Francesa. Perfecto, perfecto, gracias. Lo dije. Ahora, ese proceso se da en forma categórica. Ahora vamos a salir de Europa. Salgamos de Europa. De la Revolución Francesa. Legado. En Francia se da una situación que hace que Napoleón, una parte, el corso, el gran corso, tome la idea de asumir el poder, se vuelve un estado hegemónico nuevamente y arrasa con Europa. Toma. Ahora, ¿qué pasa en América? En América pasa algo similar. En América se da una ensalada política determinante. Para aquellos que les gusta la conspiración, leer lo que fue ese periodo es trascendental. Esos eventos son de una complejidad tal que se van sucediendo evento tras evento en distintos lugares de América. Es fantástico. Cuando Napoleón pierde Trafalgar, España se queda sin el mar. Inglaterra ataca Río de la Plata, que es los eventos que ya estudiamos. Entonces decide utilizar la Portugal
para apretar con el bloqueo. El bloqueo económico no es algo que inventó John F. Kennedy con Cuba. Muchos quieren hacer creer eso. Lo hizo ya Napoleón Bonaparte en su momento contra Gran Bretaña. Los romanos ya también, profesor. ¿Cómo? Los romanos también bloqueaban económicamente. Bloquearon económicamente, sí. Y Napoleón lo utilizó perfectamente contra Gran Bretaña. Le cerró Europa, le cerró el comercio, le cerró todo el mercado. Desesperado Gran Bretaña, entonces busca mercado. Ahí es que vienen al Cono Sur. Y en ese crecimiento es que se encuentran con que América realmente tenía un poder económico infinito en ese corto tiempo, entre 1805 y 1806, que tuvieron acá, se dieron cuenta que la capacidad económica que tenía América era importantísima. Es más, los uruguayos, en el tiempo que estuvieron ellos ahí, comerciaron como nunca. ¿Por qué? Porque una de las trabas que tenía la oligarquía comercial latinoamericana era que no le podía vender a nadie, sino solamente a España. ¿Se acuerdan que lo hablamos de eso en la clase anterior? Sí, claro. Y entonces, no había libre comercio. Inglaterra venga, significaba que ellos tenían un mercado mayor. Oferta y demanda. Capacidad de mayor venta, mejor venta. Más lucrativo. Había competencia ya. Claro. Entonces ahí se genera una discusión comercial importantísima. ¿Dónde comienza acá en América Latina el conflicto con España? Con las medidas borbónicas. Las medidas borbónicas se reducen al hecho de la creación de las intendencias. ¿Ah? Anteriormente estaban los virreyes y los gobernadores. Entonces, toda América estaba dividido en virreinatos y gobernación. Estaba Lima, Andalucía y después Buenos Aires. Y la división era por gobernación. El que crea el ejercicio de las intendencias se cree que es Richelieu. ¿Para qué? Para mantener la hegemonía del rey. Entonces crean los intendentes, porque los virreyes acá, nominados ya por el rey, virrey acá, él tenía sus tentáculos en los gobiernos, nombraba a los gobernadores, y en ese nombramiento los gobernadores tenían hasta mucho más poder que el rey. Entonces, ¿qué hace el rey? Crea las intendencias nombradas directamente por él, entonces mantiene una hegemonía. Entonces venía de Europa en paracaídas un intendente gobernador en las gobernaciones, y los hijos nacidos de españoles que estaban acá no podían acceder al cargo político. Y ese que caía de paracaídas directamente de España era el que determinaba quién comerciaba con quién. Entonces le afectaba políticamente al nacido aquí y económicamente al que comerciaba aquí. Ese es el yugo al que estaba sometido. Y Paraguay triplemente estaba siendo subyugado, porque no solamente era subyugado de España desde España, sino era subyugado por Buenos Aires desde Buenos Aires, uno más cerca y otro más lejos, con su brazo ejecutor que era Santa Fe. Esa era la realidad social en ese entonces. Al igual que la Revolución Francesa, ¿quién lo lleva adelante? La burguesía. ¿Quién era la burguesía? Era el comerciante, el rico, con mucho poder adquisitivo, que no tenía poder político. ¿Qué consigue el comerciante rico en la Revolución Francesa? Acceder al Parlamento y tener la capacidad de hacer leyes. Consigue poder político. Eso mismo se replica acá. ¿Mm? Solo que acá se acompleja la cuestión, porque ese comerciante toma dos facciones. Por un lado, estaban los españolistas. Entra Napoleón en la península ibérica, le llama a la Bayona a Fernando VII y le llama a su papá Carlos y le dice, vamos a arreglarnos. Y le trae a los dos la presa a los dos. Fernando advica en favor de su papá. Carlos advica en favor de Pepe Botella.
el hermano de Napoleón Bonaparte. Toma por asalto entonces Napoleón España. El rey Juan de Portugal, viendo y analizando y con mucha influencia inglesa, actúa dejando Portugal. Deja Lisboa, abandona Lisboa. 15 naves con más de 3.000 personas, toda la plana mayor de la corte portuguesa, desembarca en Río de Janeiro. Poder militar, poder político, poder eclesiástico, todo en Río de Janeiro. La capital del rey de Portugal era Río de Janeiro. ¿Quién era la esposa del rey Juan? Era Carlota Joaquina. Carlota Joaquina es la hermana de Fernando, hija de Carlos. Entonces los españolistas que estaban acá tenían dos situaciones. O le rendían tributo a la Casa de Regencia, que es la que se armó en Valencia y con más allá para hacerle oposición a Pepe Botella, o a Carlota Joaquina, que estaba acá, que de todas maneras era la hermana y demás del rey de España, del rey de puesto. Luego estaban los autonomistas, estamos hablando de Buenos Aires, quienes querían una independencia para comerciar, y eso en su mayoría eran los oligarcas, los dueños del dinero, los dueños del comercio, que no tenían poder político. Pues ellos querían esa independencia para poder comerciar con quien quieran. Pero lo que mantenían el poder político y lo que se beneficiaban del poder político pretendían mantenerse bajo el régimen español. Esa era la situación en Buenos Aires. En Asunción se compleja, porque estaba el españolista que era a favor de Buenos Aires, y estaba el autonomista. ¿Entienden la complejidad de la cuestión? Sí, doctor. Ese era el condimento de la situación de 1811. Entonces, ¿a quién le juramos fidelidad? El intendente en Asunción, ¿quién era? ¿Quién era el gobernador de Asunción? Velasco. Exactamente, Velasco. Velasco ve la situación, le dice al cabildo, le convoca al cabildo, y que es lo que hablaron en el material del 24 de julio de 1811. Le dice, en 1810, perdón, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y el cabildo dice, vamos a jurarle a la Casa de Regencia. Y vamos a hablar de una junta militar. UAU, para defendernos de Portugal. Pero era entendido que los próceres ya estaban viendo la situación de Buenos Aires como yugo. Y es lo que vio Francia también, que era, vamos a desligarnos de Buenos Aires primero, que es el yugo más fuerte, el que está más cerca, y vamos a quedar nomás con el yugo español, que es por eso Velasco y Ceballos quedan en el primer triunvirato. Es más débil, de muy lejos, no va a afectar tanto. Buenos Aires sí era un yugo muy duro de desbaratar. Y es lo que logra Francia. Por eso es lo que al final del material estaban hablando, que realmente Paraguay fue el único independiente real en todo ese proceso. El resto era revolución y contrarrevolución, ¿no? Buenos Aires viene con una intención con un discurso de libertad. ¿Cuál era el discurso de la Junta de Buenos Aires? La Junta de Buenos Aires decía, yo voy a liberarlos a ustedes del yugo español. Vengan acá.
Yo soy papá. Yo soy el que genuinamente debe de reconocer la paternidad de todos ustedes. Eso es lo que vendió Buenos Aires como figura hegemónica. Sin embargo, el resto de la península, salvo Tucumán, Córdoba y otras, le dijeron no, vamos a esperar, vamos a parar la pelota y vamos a ver qué hacer. Y ahí se dan los eventos de Paraguarí y Tacuarí, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cuáles fueron los factores? Económico, comercial y político, ¿verdad? Categoría. Lo económico no puede salir de un conflicto. Ahí se encienden las figuras de Cabañas, por ejemplo. Gamarra, Yegros. Yegros se erige. En esa falta de defensa, se queda huérfano. El Asunción se queda huérfano. No tenía quien le defienda, ni de Portugal ahora, que era el que avanzaba constantemente en la región, ni de Buenos Aires, ni de España, ni de los franceses. ¿Quién nos va a defender? Y ahí es donde se erigen estas figuras de Yegros y demás, como genuinos precursores de la nación. Pero eran todos mandos militares. Y esa es la razón por la cual políticamente ellos no podían constituirse. Aparte de un evento que no deben de olvidar, la edad. 25 años en promedio. 25 años en promedio. No tenían aún la vivencia, la experiencia o la capacidad de poder sostener un Estado. Por eso es que emerge la figura de Francia. Un hombre que fue a estudiar afuera, que fue echado del convento, que se constituye en abogado, que litiga por sí mismo, que se instruye, que genera una política y se adentra dentro de la política de la gobernación, entiende la situación sociopolítica de la región y del mundo y construye a partir de ahí el guión político que debe seguir el barco. Desde esa lucidez, desde esa experiencia. Por eso es que los militares poco a poco fueron siendo dejados de lado de la administración del Estado y se instituye todo el poder político. José Gaspar. Bueno, no voy a entrar a hablar del plan militar de la revolución, creo que tenemos por consabido todos cómo fue el proceso, ¿verdad? Creo que voy a aburrirles si hablamos otra vez cómo se dieron los eventos. Pero sí quería adentrarme un poco más en estos pormenores que muchas veces no se discuten, ¿no? Y así es que se nace este primer triunvirato, este primer gobierno. Acta de constitución del gobierno provisorio. En la ciudad de Asunción del Paraguay, mayo 16 de 1811, habiendo nombrado este cuartel por diputados adjuntos al doctor José Gaspar Rodríguez de Francia y al capitán don Juan de Ceballos, para providenciar interinamente hasta tanto se arregle la forma de gobierno que sea más conveniente, en virtud de lo convenido con el señor gobernador e intendente. Comparecieron los sobredichos adjuntos y enterados del nombramiento hecho verbalmente en sus personas, dijeron que lo aceptaban y juraron por Dios y una cruz, obligándose a usar este oficio fiel y legalmente, atendiendo a la tranquilidad y felicidad de la provincia, en fe de lo cual firmaron conmigo y los oficiales principales de este cuartel de que certificamos: Pedro Juan Caballero, doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, Juan Valeriano Ceballos, Juan Bautista Rivarola, Carlos Argüello,
Vicente Ignacio Iturbe, Juan Bautista Costa, Juan Manuel Iturbe. Este es el acta de constitución de ese gobierno provisorio. Así se instituye este gobierno provisorio. Y de ahí se suceden otros eventos que son ya la creación de la Junta Superior Gubernativa. En ese proceso se amalgama al poder militar en la figura de Yegros, al poder político en la figura de Francia y al poder eclesiástico en la figura de Bugarín. Solo que no terminan ellos el mandato. Y ahí se dan los dos eventos trascendentales que ya adelantó, y creo que un grupo tiene ese tema, entonces no quiero adentrarme en eso para no quitarle su participación en la exposición, que es la nota del 20. La nota del 20 es una obra maestra. Bueno, ¿alguna consulta, duda, discusión, debate, reto? Nada. En lo particular, nada, profe. Adelante, adelante. Bastante interesante el video porque tocaron temas que realmente, como estaba mi hijo escuchando conmigo y viendo el video, cosas que no les enseñan y no nos enseñaron en el colegio y desconocíamos prácticamente sobre nuestra independencia, esos acontecimientos pormenores que ocurrían alrededor del Paraguay previo a la independencia misma. Y como dijo la doctora, la unión de Francia, ya casi los últimos acontecimientos para la independencia y la resistencia que habría sobre su persona por ser una de las pocas personas realmente formadas dentro de esa cúpula militar que estaba intentando llegar a la independencia. Mira, Francia fue muy resistido. De hecho, en la administración de Francia, él barre con esa cúpula. Él descabeza militarmente al Paraguay. Una de las causas que creo yo, por la cual Francia no pudo salir al mundo a defender al Paraguay, es porque él, para contener políticamente al Paraguay, descabezó el mando militar. Entonces, al descabezar el mando militar, él se quedó sin realmente una capacidad militar. Y después hay otro factor importante, que al hacer ese ejercicio, lo que ocurre es que él pierde la posibilidad de salir al comercio. Y no para vender, sino que él tampoco puede comprar. Entonces, acceder a armamento, acceder a balas, se hacía muy difícil. ¿Cómo construyo un ejército en ese estadio? Entonces, eso es lo que le pasa a la administración de Francia. Entonces, se pierde ese escenario y a partir de ahí se queda sin la capacidad de defenderse. Cosa que don Carlos ya evolucionó posteriormente. Entonces, comercialmente perdimos. De hecho, en todo el proceso con el que mayor tratativas hizo Francia, donde hay registro documental al respecto, es con Brasil. ¿Y por qué hace eso? Porque él ve ahí la posibilidad de acceder a eso que tanto pretendía, que eran las armas. Ahora, con Brasil no logra conseguir ese propósito y ahí se cierra definitivamente la relación. Se cierra totalmente. Pero eso también, doctor, benefició en cierta forma a la influencia extranjera dentro de nuestro comercio y evitó que dependamos también de otros países y que ellos influyan sobre nuestra forma de gobierno y nuestra propia independencia. Porque Argentina todavía estaba ávido de poder
anexarnos y Brasil también Acuérdate durante que todo ese periodo. en el periodo de Francia era Rosas de Buenos Aires, que para él éramos un poco más que animales, y Brasil, su proceso de anexionismo siempre estuvo. Sí, políticamente se gana, pero se pierde en otros aspectos. ¿En qué consiste la administración? ¿Qué es administrar? Administrar es tener recursos limitados a situaciones ilimitadas. Ese es el ejercicio de la administración, ¿verdad? Yo tengo estos recursos, pero lo que tengo que cubrir es más grande. Entonces, ¿cómo hago para satisfacer las necesidades que tengo? Ese es el rol de un administrador. ¿Cómo la sábana? Vos te tapás con una sábana chica, pues si te tapás arriba, descubrís abajo. Tapás abajo, te descubrís arriba. Entonces vos buscas una forma para que eso cubra la mayor cantidad posible. Ese es el ejercicio de un administrador. ¿Y qué hace el presidente de un Estado? ¿Qué hace el que administra un ente jurídico o un ente público? Administrar. Administrar, tratar de equilibrar. Entonces, uno va decidiendo y el Estado va absorbiendo o va tomando una personalidad conforme a lo que busca ese administrador. Entonces, lo que el administrador va enfocando como criterio de administración es lo que va determinando la conducta de ese Estado. Entonces, nosotros desarrollamos y vivimos ese periodo como una transición al proceso colonial. Estábamos saliendo de 300 años de una forma de administración. ¿Cómo cortás eso? ¿Cómo cambias? Podés cambiar absolutamente eso. Y no, y Francia fue lo suficientemente inteligente para seguir utilizando la estructura administrativa de la colonia y ir incluyendo poco a poco los preceptos republicanos. Guió, construyó a su manera. Evidentemente, no buscó ser el más lindo ni el más bueno. Asumió una soledad a los efectos de conseguir lo que él buscaba. Entonces, esos son los eventos de la revolución. No queda la Junta, Asamblea General, como bien lo explicó el material, a los efectos de que cada provincia, cada ciudad pueda remitir su representante y a partir de ahí tomar una decisión. De ahí que se propone la Junta. La Junta, que era el estilo o forma de administración que asumieron las distintas gobernaciones de España. Entonces nosotros asumimos también ese sistema de administración, Junta Superior Gubernativa. ¿Dónde se instaló? Y se instaló en la ex Casa de Gobierno, la extinta Casa de Gobierno. Bueno, creo que suficiente tortura para un viernes. Vamos a ir cerrando si es que no tienen algún tema más que hablar. Adelante, Arias. Sí, profesor, le quería decir nomás que también ahí en el video se habla de que la república en sí, y eso es cierto, recuerdo yo que estudié una vez, fue a partir de 1813. O sea, la República del Paraguay, se habla de República del Paraguay a partir de esa época recién. Por la Junta. Del término república, digo. Término República del Paraguay. Sí, podría ser. Sí. Sí, eso yo le pregunté la otra vez al doctor Lescano Claude. Sí. Y me dijo que es así. Que a partir de 1813 recién se habla del término República del Paraguay. Sí. Si él lo dice, no le voy a discutir en absoluto al profesor. Bueno. ¿Alguien más quiere aportar algo?
preguntar algo, agregar algo. Permiso, profe. Sí, No, dale. un simple comentario nomás. Que se le tiene al doctor Francia en otro concepto y después de escuchar su explicación ya me hace ruido, ¿verdad? Todo de que él era el que fomentó el autoconsumo, la autoproducción, no dejaba que ingresen nada, pero al final eso fue todo producto de que él quedó solo sin ejército que defienda al país, entonces él se encerró en el propio país. O sea, cerró todo por eso. Una cosa no quita lo otro, ¿verdad? Sí, buscó una solución a la situación que él tenía, la estancia de las patrias más allá. Pero era una situación que él mismo generó, profe. Sí, también. Y era lo necesario. Sí. Pero en el fondo, ¿qué es lo que buscaba realmente? Porque él Y darle buscaba una eso. independencia real al Paraguay. O sea, si vos tenías en 1811 una situación en donde Buenos Aires puede ser. Nosotros si hoy nos tomamos a Francia esas determinaciones y esa posición política, nosotros íbamos a ser un Tucumán cualquiera. Seguramente Corrientes iba a ser la capital. Ya. ¿Me entendés? Nosotros hoy vamos a tener que hacer trámites administrativos en Corrientes. Y vamos a hacer todo correntino. Y vamos a hacer todo correntino, sí. Ya. Y vamos a hacer una provincia de Buenos Aires. A lo mejor eso va a motivar otra situación con Brasil también. Imagínate. Lo único que se debilitó la parte de la protección por el tema del ejército. Sí, tampoco éramos una población tan grande, ¿verdad? En aquel entonces. El ejido más grande seguramente estaba en Cordillera, después tenías Concepción. Imagínate en 1811, ¿verdad? Hace poco, gente que estudiaba medicina en Asunción y tenía que ir a Concepción, solamente si no había avión, no podía, si la Fuerza Aérea no tenía su avión que se iba, no podía irse a Concepción. No tenía por tierra oportunidad. Y si te iba en barco, te iba a una travesía de 15 días. ¿De cuánto estamos hablando de eso? Y estamos hablando de 1970, 1980. Es más, hoy mismo, si te querías ir a Concepción, si te vas por Ruta 3, en Ruta 3, ¿cuánto tenemos desde Limpio al norte? El 99. 99, y vos del 99, muchos de los que están aquí nacieron en el 99. Ya no vieron el hecho de que si vos te querías ir a Pedro Juan, tenías que irte por Coronel Oviedo. La única salida al interior del Paraguay era por San Lorenzo. Tenías que irte por San Lorenzo. No tenías acceso sur. Avenida Fernando en la Mora terminada en la comisaría 15, en la Avenida La Victoria. Había un basural ahí. Un arroyo, donde está la FENAC hoy en día. Sí, así mismo, ahí terminaba todo. Cuatro Mojones no existía. Y esto hace poco. Entonces tu única salida era San Lorenzo. Vos por San Lorenzo salías, ibas hasta el desvío de Ruta 1, donde ahí está la caminera, y ahí tomabas Ruta 1 para irte a Encarnaciones. Si no, ibas derecho hasta Oviedo, y de Oviedo para irte a cualquier otro lado del país. Si te querías ir a Villarrica, a la derecha. Si te querías ir al norte, imagínate la travesía que era irte a Pedro Juan, por ejemplo. Que hoy se reduce por la Ruta 3, ahí en 1999. Gracias, profe. Excelente la clase. Realmente aprendimos muchos detalles que realmente a la ligera muchas veces estudiamos, pero estuvo muy buena la clase. Gracias, profe. Le agradezco. Bueno, creo que ya debemos cerrar la jornada. Estamos ya a 41, ¿ya? Comenzamos con 40 y pico y estamos terminando en 41. Bueno, nos vemos el próximo viernes. Vamos a tener ya las exposiciones de ustedes. Ahí yo voy a ser un espectador más. Vamos a ir solamente para moderar. Y ya van a estar dando su exposición. Y termina cada exposición y ahí entramos a debatir. ¿Verdad? Y así vamos a ir. ¿Está bien?
Le agradezco la atención, que tengan muy buenas noches, muy buen fin de semana para todos, cuídense y hasta el próximo viernes. Gracias. Gracias, profe. Que tengan buenas noches. Gracias, doctor. Hasta el viernes.